García Coso, muy buenos días. Muy buenos días, José. Muchas gracias. Hace tiempo podríamos pensar que no tenían fuerza suficiente, vaya que sí la tienen. Primero, por el lado de los camioneros, sobre todo en Polonia, parece que se extiende a Eslovaquia y a Hungría. Y Europa, Bruselas, amenaza ya con expedientar. ¿Qué se puede hacer por parte de los países miembros? ¿Qué puede hacer Europa? Porque en el fondo sí quiere que entren esos camiones, aunque no quieran ni Polonia, ni Eslovaquia, ni Hungría. Sí, probablemente habrá un procedimiento de incumplimiento a estos países, puesto que el acuerdo que hay con Ucrania es que los camiones o las mercancías ucranianas puedan entrar al mercado interior y aunque no sean, digamos, comercializadas o distribuidas dentro de estos países por el acuerdo que llegaron con ellos, sí al resto de países miembros y en su caso también a mercados internacionales a través de puertos europeos. Por lo tanto, si siguen con esa política de bloqueo de camiones, incumpliendo la libre circulación de mercancías y el mercado interior, probablemente sigan con el procedimiento de incumplimiento, aunque normalmente esos procedimientos terminan, digamos, no llegando a la fase final. Lo que pasa es que tiene un punto de cachondeo toda la historia, ¿no? Sobre Sí. todo mirando a Ucrania y a Marruecos. Sí. Y, oiga, es que ustedes no respetan los fertilizantes que nosotros sí tenemos que tener y ustedes entran su mercancía aquí. No es verdad que no la dejen, sino que les vemos a los camioneros como bajan y dicen los polacos, oiga, que ustedes no están cumpliendo nada. Claro. Hay un punto en el que el europeo dice, pero ¿ustedes a quién defienden? ¿A los europeos o a los de fuera de Europa? En el fondo esto es un do des, porque con los famosos tomates o productos hortícolas marroquíes siempre se llega a un acuerdo donde si ustedes nos dan concesiones de derechos de pesca en aguas marroquíes, incluidas las del Sáhara, nosotros concedemos reducción arancelaria a los productos que vienen de Marruecos. Entonces, entra dentro, digamos, de este mercado de te doy para que luego nos des a nosotros y, evidentemente, hay siempre sectores sociales europeos que se ven perjudicados por este tipo de acuerdos internacionales. ¿Qué pueden hacer Polonia, Hungría, Eslovaquia? Bloquear la cumbre directamente, ¿no? Probablemente entrarán en diciembre, vamos a tener una cumbre muy divertida, no solamente por el tema de los camiones, sino también por la negociación de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que supuestamente se tiene que decidir en esa cumbre. Y evidentemente Hungría, en tanto en cuanto tiene una vinculación muy estrecha con Putin, especialmente el presidente Orbán, probablemente trate de bloquear, por una parte, siguiendo ciertas recomendaciones del gobierno ruso y, por otro, tratando de que le desbloqueen los 27.000 millones de ayudas que tienen bloqueado la Unión Europea a consecuencia del famoso problema con la justicia húngara. El otro punto son 50.000 millones. Quieren llevar en la agenda la adhesión de Ucrania, el otro, los 50.000 millones para Ucrania, que Orbán también ha dicho que se olviden, tiene poder de veto, ¿verdad? Tiene poder de veto a la adhesión. Luego ya entraremos en las negociaciones desde el punto de vista de si esa partida presupuestaria que está prevista y supuestamente así se ha garantizado al presidente Zelensky se lleva en pleno en los 4 próximos años o por el contrario hay algún tipo de recorte. Ya sabes que está habiendo bastantes tensiones con la propuesta de la presidencia española desde el punto de vista del reajuste presupuestario junto a la propuesta realizada por la Comisión Europea. Entonces, si se mantienen esos 50.000 millones, hay que quitarlo de otras partidas. Y dentro de esas partidas probablemente se está hablando de Horizonte Europa, que supuestamente es temas de I+D, que Europa necesita ser puntera en investigación y desarrollo, en temas también de fondos de inmigración, cuando es uno de los temas también más, más sensibles para la sociedad europea. Entonces buscarán ahí hacer un ajuste, pero yo creo que los 50.000 millones para los próximos 4 años está garantizado, porque de otra manera es insostenible Ucrania desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar. Además, a esto hay que sumarle que de momento Estados Unidos tiene problemas para garantizar el apoyo financiero en el 2024 si finalmente no se aprueba por parte del Congreso un nuevo fondo. Volví a estar otra vez ayer Bolaños con Reinders, ley de amnistía. Reinders volvió a decirle, oiga, yo no he dicho que no vaya a hacer preguntas, claro que las vamos a hacer. ¿Qué puede hacer Europa con la ley de amnistía? Pues al igual que ha hecho con Hungría o incluso con la propia Polonia, pues se trataría de establecer medidas donde podrían sancionarnos y recortar parte de los fondos que están previstos para España, pues tratar de retrasarlos o incluso congelarlos hasta que haya claramente una garantía de la independencia judicial que de momento, como estamos viendo, con el famoso acuerdo entre PSOE y Junts y el famoso lawfare, no está garantizado. Además tenemos por delante la famosa renovación del Consejo General del Poder Judicial, que estamos todavía a la espera de si se produce o no se produce. Incluso el propio presidente ha hecho una propuesta del Consejo General del Poder Judicial, ha hecho una propuesta sumamente interesante de tratar de despolitizar ese órgano de gobierno. Entonces, a ver si por una vez
para siempre, conseguimos que el Consejo General de Poder Judicial se desbloquee y que realmente sea elegido por los propios jueces. ¿Qué puede hacer Europa en casos como este? Porque no solo España, esto puede extenderse a otras regiones, a Italia, a Francia, puede haber otras regiones donde también vean que hay un proceso o de salida de una parte de su territorio o de alteración del orden jurídico. Y al final la solución que se está viendo por parte del ciudadano es que asuntos internos. Pero de repente en Polonia ya no son asuntos internos, de repente en Hungría ya no son asuntos internos. Hay una cierta desafección del ciudadano sobre la doble vara de medir sobre lo que significa asuntos internos. ¿Por qué Europa no tiene una regulación más sencilla a la hora de entender que es tabla rasa para todo el mundo? En el fondo, la única manera de que la Unión Europea pueda establecer mecanismos de control directo sobre los Estados es acudir a algo tan etéreo como los valores democráticos de la Unión Europea, porque lo demás, específicamente los procedimientos de nombramiento de jueces, etcétera, etcétera, depende del derecho nacional. Ahí la Unión Europea, a través de la Comisión, no puede hacer nada, pero sí que puede decir que, habida cuenta, digamos, de esta falta de independencia judicial, que es uno de los valores fundamentales dentro de la propia Unión Europea, y dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, puede adoptar mecanismos, digamos, de elusión de medidas desde el punto de vista económico y, en su caso, abrir procedimientos atendiendo a los principios fundamentales que inspiran la Unión Europea. Sí, pero eso es tan subjetivo que te lleva a que a Polonia le abren, a España no. Claro, en el fondo hay, como bien se dice, hay una especie de doble tabla de valoración, pero yo creo que si finalmente en España no se produce una clara, digamos, garantía de independencia de los jueces, nos veremos abocados a una reducción de los fondos que todavía nos tienen que desembolsar por parte de la Unión Europea en un intento de presionar al gobierno. ¿Que lo vayan a conseguir? Pues ya veremos, pero es la única manera que tiene la Unión Europea, porque el otro ya sería un procedimiento judicial que dejaría muy mal lugar a España como democracia. Nos acercamos a las elecciones de renovación de ese Parlamento Europeo el año que viene. Hay preocupación, sobre todo en Bruselas, sobre lo que parece ser el auge de la extrema derecha de cara a esas elecciones. ¿Lo compartes? ¿Ves así que la previsión ahora mismo es de un movimiento al alza? Y luego, me decías antes de entrar, cuidado que von der Leyen puede repetir por la CDU, ¿no? Sí, o sea, realmente estamos asistiendo a un proceso donde los partidos de ultraderecha, por ejemplo en Alemania, están creciendo considerablemente. En Holanda, como hemos visto en las recientes elecciones, puede llegar a formar gobierno, aunque está difícil, Meloni. Entonces estamos asistiendo a un crecimiento de gobiernos o que están apoyados o que realmente dirigen un determinado país, y eso va a cambiar un poco el panorama de las elecciones del Parlamento en junio, y eso significará que la derecha clásica más la ultraderecha puede renombrar por otros 5 años a von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, que parece ser que ella quiere repetir en el cargo. ¿Puede cambiar la regulación europea con un 30%, llevan las últimas encuestas, que podrían estar entre un 30 y un 33, 34% en la extrema derecha? ¿Esa regulación europea tiene tanta fuerza, ese 30%, que está hablando de 30 y pico por ciento? O sea, en el fondo, la ultraderecha, si consigue un número que represente ese 30% en el Parlamento Europeo, junto a la derecha, probablemente se pueden llevar a cabo reformas legislativas importantes que pueden afectar al conjunto de la sociedad europea. Luego ya sabes que hay una serie de contrapesos internos que hacen que al final la normativa aprobada pues sea una normativa de mínimos para que los Estados tengan posibilidades de desarrollo. Entonces, pero hay una posibilidad abierta y va a ser muy interesante el 2024 con estas elecciones al Parlamento Europeo y finalmente ver cuál es la distribución de los escaños de los eurodiputados. Muchísimas gracias, Emiliano García Coso. Buen día y buenas clases. Buen día. Muchas gracias. Una pequeña pausa y enseguida volvemos viendo también